Y estamos aquí en el living de Telediario Federal con Ezequiel Melano, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Eze? Muy buenos días. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿cómo andás? Gusto, placer saludarlos. ¿Todo tranquilo? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, bueno, sí. fresquita la mañana. Fresca en la mañana, bueno. Pero bien, con temperaturas que van levantando. Es muy interesante, por lo menos esta etapa del año, con las temperaturas estables, con sol por lo menos en esta zona del país. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar ahora? ¿Qué trajiste? Bueno, lo que ha sucedido en las últimas semanas que tiene que ver con el aumento del combustible. Otro más, Iván, ¿no? Otro más, 27. El aumento 27 número aumentos, 27 sí, en el gobierno de Alberto Fernández. Sí, exactamente, así es, se había anunciado, ya el domingo se empezó a aplicar a las 0 horas, el 4%, ¿no? Un número... Número... Vos decís el 4, Suena... el 5, el 6, el 8, claro, el 10, digamos, porque... Claro. Qué bárbaro esto, ¿no? De decir un número, de ponerlo en tapa, de firmar un acuerdo y que después no se respete. Sí, no se respeta bajo ningún concepto, porque el convenio establecía, ¿no?, el aumento del 4% en nafta y gasoil. Primera suba de las 4 pactadas, previstas desde abril hasta mediados de agosto. Esa es la información formal. Esa es la que vos lees en los diarios y en títulos y demás. Y los medios que se emiten desde Capital Federal, que hacen eco a esta circunstancia, ¿no? Che, aumentó el 4%. Bueno, y vos te quedás con que aumentó el 4%. Y vos vas en distintos puntos del país, en distintas provincias, distintas ciudades, y te aumentó el 6, o te aumentó el 8, dependiendo del lugar, bajo ningún tipo de explicación del por qué. A ver, si firmaron el 4, ¿por qué no se respete ese 4? Sí, y fíjate que, Mariano, bueno, hay que tomarse el trabajo de chequear los aumentos y ver, multiplicarlo, dividir y que te dé el 4%, no te da ninguno de los casos, ¿no? Pero también, como dice el título, las asimetrías que siguen existiendo sobre esta base de aumentos y que se van agrandando. En el interior. Y se van agrandando. Al contrario, ¿te acordás aquello? Lo recuerdo. En los primeros, bueno, aumentaron 27 veces las naftas, los combustibles. Pero en aquellos primeros aumentos del gobierno de Alberto Fernández de combustible, se había achicado, es cierto, 0,05, 0,5. Se había aumentado más en la zona del AMBA que en el interior del país. Sí, en los primeros 2 o 3 aumentos. Sí, fue como un gesto político, ¿no? Y fue Alberto Fernández el que se sentó y dijo, vamos a achicar esta brecha inentendible que tiene el combustible con el interior del país. Lo vamos a hacer de a poco, lo vamos a ir viendo. Y finalmente esa brecha, no solamente que no se achica, que dejó, sino que ahora se agranda con los aumentos. Sí, absolutamente, ¿no? Es lo que pasa en 27 aumentos, que es una locura. Llenar el tanque cuesta cada vez más caro. Dependiendo de dónde. Claro, cuesta más caro en todo el país. En todo el país, pero en el interior, un poco más profundo, es mucho más caro. Hablaba con estacioneros también respecto a esta cuestión de que la gente sale estrictamente para alguna actividad puntual, aquellos que no tienen que trabajar solamente por alguna cuestión hasta recreativa, es usar lo justo y necesario. Cargué combustible en el día de ayer. Ah, qué bien. Usted carga combustible 12.000 pesos. Un 19 del mes. Yo desafío todo. Usted está ahogado. Me voy a cuidar cuando salga, por las dudas. Pero casi 13.000 pesos el tanque de combustible. Es una locura, ¿no? Porque aparte es el primer eslabón en la cadena de aumentos que tienen que ver con lo que determina también los 3 dígitos de inflación en el país. Bueno, hablando de brecha, ¿está cuánto sale la nafta en algún lugar, en el otro? Los que van mostrando distintas realidades, ¿no? Sí, distintas realidades. Nos tomamos el trabajo de ir haciendo pinturas, fotos de distintas provincias de la Argentina, bueno, para ver cómo estamos. Seguimos mostrando básicamente lo mismo, pero bueno, hay que tener en cuenta esta deuda con el interior de los combustibles, que esperemos que el próximo gobierno realmente tome cartas en el asunto. Sí, Misiones. A ver, discúlpame, y también, ¿no?, la clase política toda. Bueno, toda, oficialismo de oposición, ¿no? Gobernadores, legisladores, diputados, senadores de distintos espacios, digo, aquellos que representan a las provincias, que se hagan cargo de que tenemos una absoluta disparidad en combustibles como en otros temas también. ¿Sabes qué pasa? Tengo la sensación y la cuestión allí clara y objetiva que la clase política, mientras esté en una burbuja, mientras el costo de vida no los afecte, es difícil ponerse en la piel pero algunos, ¿no? de lo que nos pasa, ¿no? Hay algunos discursos. Un poquito de sensibilidad. Hay algunos discursos sueltos que tuvieron que ver con esta realidad del interior, de algunos legisladores, pero que se ve que o no alcanzan
o no son muy enfáticos a la hora de defenderlo, sí. ¿no? Porque, sí, se escucha muy clarito, muy lindo al oído, pero en la práctica nada. Por ejemplo, emisiones, 210,80 estaba la nafta super, a 223,80, 6%. Dos puntitos más que el acuerdo. 2 puntitos más. El mismo acuerdo que firmó el gobierno. Sí. Esto es increíble, en Misiones. Tenemos otras localidades para ir conociendo. La super, allí ya no es la petrolera YPF, digamos, Shell. Claro, ya es Shell. 2,29,90, el aumento se fue a 2,42,90, un 5,5% de aumento. 2%, 1,5%, el 4% no existe en ninguna de las estaciones de servicio. Nos vamos a Entre Ríos, a Paraná. La super estaba 209,20, se fue a 222,70, un 6% de aumento en Paraná, en Entre Ríos. Y ahora vamos a entrar en Buenos Aires para ver cómo está en Zárate. Allí el litro de nafta super, fíjate con el aumento cómo queda, ¿no? 201,60 contra 222,70 en Paraná y 224 en Misiones. Esto es provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, Shell con 213,50 y Action 204,90, ¿no? Ya aquí se marcan una diferencia de casi 20 pesos de combustible. Y esto es, por eso lo dejamos para el último, ¿no? Frutillita del postre. Pueden estar pagando en Buenos Aires 176 pesos con aumento la nafta super. Es decir, que lo que vos me dijiste que cargaste 12.000 pesos ayer. Sí. Bueno, hubieses cargado varios litros más con 12.000 pesos. Totalmente. Si vos vivís en Ciudad de Buenos Aires, hubieses cargado varios litros más. Y así cada vez que vas al surtidor, ¿no? Y es difícil que con este número se llegue a superar la barrera de los 200 con los aumentos que quedan. Digo, uno repasaba los titulares de medios que se emiten, tanto gráficos como televisivos o radiales que se escuchan. Los titulares de la Ciudad de Buenos Aires, de los medios que se emiten desde Capital. ¿Y cuál era el título? Rosa los 200 pesos. Es decir, el litro de nafta ya roza los 200 pesos. Cuando en el interior del país hace mucho tiempo. 6 meses. No, 6 no, pero 3, 4 meses. Por lo menos, que ya venimos pagando el litro por arriba de 200 pesos. Ya el último aumento ya lo habíamos superado. Entonces, digo, cuando planteas esta cuestión, ¿no? Bueno, ya los discursos están, ya la ejecución de lo que se iba a hacer está. Bueno, en la práctica no está. Tenemos elecciones en poco tiempo. Ojalá que haya políticas también, a mediano plazo con este tema. Como decíamos, ¿no? Los legisladores, los representantes políticos que están en estos momentos, que tuvieron la posibilidad de hacerlo, algunos lo han hecho, algunos en voz más baja, otros ni siquiera les importa estos temas, pero digo, puede ser también, ¿no? Estamos en campaña, alguno que lo plantee, que lo debata, que lo ponga sobre la mesa, exigir al menos algún tipo de razonamiento, de explicaciones, o si no que te digan, bueno, directamente, mirá, no nos interesa. No nos interesa, allá tienen que pagar más caro la nafta. Porque el verso del traslado ya queda invalidado, ¿no? El del flete y demás. Vos cuando buscás información y en la cuestión hasta más práctica, más clara, es logística, costo de flete, situación internacional, precio del dólar, digo, hay un montón de explicaciones. Pero ninguna concreta y clara. Los que vivimos en el interior sufrimos en carne propia estos números, son escandalosos, ¿no? Escandalosos. Gracias, y después les voy a pedir algo, porque cargó el nafta un 19, llenó el tanque. Sí, un montón. Muy bien, anda bien usted. Pero lo hice para el informe que estábamos haciendo. Para ver cuánto tenía que gastar. Quería chequear. Después le doy algunos litros de combustible. ¿Cómo no? La manguerita. Se lo paso. Tenga cuidado con la manguerita. Ningún problema. Gracias, ese. Gracias, Mariano. Un abrazo.